Y ahora sí, selecciono una porción de texto y fijaros cómo ya no ha ocurrido lo de antes, sino que me ha reconocido el gesto de arrastrar. Cuando entro aquí dentro, puedo soltar y estoy moviendo la información. Fijaros en un detalle, ¿eh? Estoy haciendo un arrastrar que lo que hace es un mover, porque como veis está cortando la información de aquí y la está enviando aquí. Así es como funciona por defecto para estos controles. Si yo quisiera que fuera una copia, puedo hacer dos cosas. La primera es seleccionar el texto, apretar la tecla Control y ahora hacer el arrastre. Como veis, ahora ha sido una copia. ¿Esto quién lo ha decidido? Bien, esto es la implementación que hay por defecto para estos controles. Luego al final de este apéndice ya os enseñaré a cómo podéis cambiar esto, cómo podéis hacer que, por ejemplo, por defecto sea copiar en vez de que por defecto sea mover. Pero tened presente esto, por defecto la acción será mover. Bien, ya hemos demostrado que esta función, perdón, esta propiedad, el drag enabled, es importantísima y es la que activa la capacidad de poder empezar a arrastrar desde un componente. En cambio, para que el componente sea receptor, para que sea destino, no ha habido que hacer nada, porque no era ni un tree, ni un list, ni un table, que lo veremos ahora enseguida, y como que era un objeto de tipo textArea, ya tiene implementado lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es dejar la información allá donde estemos soltando. Fijaros, como prueba voy a añadir un list, un elemento de tipo list. Vamos a lanzar la aplicación desde Projects, clic derecho, Run File. Y lo que os voy a demostrar es que no se puede arrastrar. Fijaros, selecciono un texto, arrastro, aquí dentro me lo admite, pero aquí no me lo admite. ¿Por qué no me lo admite si es un listbox? Bien, no me lo admite porque los objetos de tipo JList no tienen implementado lo que debe ocurrir en el momento de soltar por defecto. Y esto tenemos que solucionarlo nosotros utilizando un transfer handler. Un transfer handler es un objeto que gestiona la información que se está arrastrando y que te permite, en el momento del soltado, decidir cómo esta información se va a ubicar. Claro, aquí estamos hablando de una lista. Si yo llevara un elemento, por ejemplo, en este caso texto, dentro de una lista hay varias cosas a decidir. Si la información se tiene que poner como un elemento más, si se tiene que poner sustituyendo a un elemento que ya hay en la lista, etcétera, etcétera. Bien, todo eso lo tendremos que decidir nosotros con programación. Y esto ocurre con estos tres componentes que os he dicho, el tree, el table y el list, los cuales en el momento del soltado hay que especificar más cosas respecto a dónde hay que ubicar la información. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir una nueva clase y vamos a tratar de hacer que un objeto, por ejemplo, de tipo list, sea el destinatario de un arrastrar y soltar. Y para eso lo que haremos es implementar nosotros un transfer handler. Veréis que es bastante sencillo. Lo haremos directamente desde una clase. Introduciremos todo el código paso a paso y así quedará mucho más claro. Vale, lo primero que haré, como siempre, es importar todo lo que vamos a utilizar. Y además, esta clase voy a hacer que sea un panel y le implementaré Action Listener porque haremos clic en un checkbox. Vale. Bien, vamos a definir las variables que utilizará esta clase. ¿Vale? Un frame, una textArea, un list, que es el que será el destino, y el área de textArea es de donde moveremos la información, y un checkbox que lo utilizaremos para activar el drag enabled en tiempo de ejecución. Bien, a continuación prepararemos un constructor y aquí es donde vamos a montar todo el contenido de este frame. Primero llamaremos al constructor del frame superior, es decir, al constructor del panel, pasándole un objeto de tipo border layout para darle un borde a este frame. Vale, antes que nada probaremos un par de funciones que nos permitan crear fácilmente el contenido. Una función de crear panel, que ya veis que levantará instancia de un panel, definirá cuál es su tipo de layout, sus bordes y devolverá este panel. Esto lo utilizaremos ahora para definir una variable llamada pan, que será de tipo jpanel y que ya llevará el panel que nos haya creado esta función. Bien, a continuación prepararemos otra función que será para crear los paneles donde contendremos los dos objetos que vamos a poner, el list y el textArea. Veis que lo que hace es levantar instancia de un panel con border layout, añadirle el componente que le hemos pasado, centrándolo y crearle un borde con el título que hayamos pasado. Bien, ya tenemos estas dos funciones, ya podemos empezar a crear el contenido. Bien, primero la textArea, fijaros. Recordad la variable TA que hemos definido como textArea. Aquí levantamos instancia,
le pasamos un tamaño. Bien, empezaremos primero por la text area. Recordad la variable TA que hemos definido antes, de tipo text area. Aquí levantamos instancia con un tamaño, definimos su texto, podéis poner el texto que queráis. Le creamos un scroll pane y añadimos a este panel el resultado de llamar a esta función. Esto nos devolverá un panel dentro del cual estará este scroll pane, en el cual está la text area, y este será el título que le daremos a este panel. Bien, a continuación crearemos el list, pero lo primero que haremos es crear un list model, es decir, los datos que vamos a poner en el list. Recordad que se creaba un objeto de tipo default list model y con la función add-element vamos añadiendo elementos a este list model. Y a continuación levantamos instancia de la variable lista que hemos definido como jlist y levantamos instancia pasándole este list model. Bien, ya tenemos los dos componentes preparados. Ahora lo que nos falta para esta lista es añadirla dentro del frame, es decir, creamos un scroll pane para este objeto, le damos un tamaño y lo añadimos al panel creando un panel para este scroll pane con este texto. Bien, lo mismo que hemos hecho antes. Fijaros, dejo un espacio aquí porque aquí introduciremos código a posteriori. Vale, hemos dicho también que habrá un checkbox. Recordad que se llamaba chk drag enablet. Bien, aquí levantamos instancia con su texto, decimos cuál es su action command, chk drag enablet, y le añadimos una action listener que será este propio frame, esta propia clase, porque hemos implementado action listener. Vale, ahora programaremos lo que queremos que ocurra cuando se haga clic, cuando se cambie el estado de este checkbox. Pero antes vamos a terminar ya el constructor añadiendo a este panel el pan en el cual hemos recogido todos los componentes. Centrado, añadimos debajo el checkbox y le damos un borde. Bien, ya lo tenemos preparado. Lo siguiente ahora será programar lo que queremos que ocurra cuando hagan clic en el checkbox, cuando se cambie el estatus del checkbox. Bien, esto lo programaré con una action performed, recogiendo la action event, y si el action command es chk drag enablet, que es lo que hemos puesto aquí, lo que haremos es lo siguiente: tanto para la text area como para la lista activaremos el drag enablet o lo desactivaremos según lo que se haya seleccionado. Vale, para empezar a probarlo lo que haremos es crear en esta clase un punto de entrada. Ya sabéis que esta es la estructura para un punto de entrada. Lo que haremos es crear un frame, ponerle dentro este panel que es esta clase y luego pues mostraremos el frame. Fijaros, creamos un frame con su título, propiedad setDefaultCloseOperation. Vale, ahora lo que haremos es levantar instancia de un objeto de tipo demo2, de lo que estamos creando ahora como componente, llamarle TrollSetOpake y definir que el content paint de este frame que acabamos de levantar es este componente, es decir, es este panel. Vale, luego hacemos un pack de este frame, setVisible en true y ya podemos probarlo. Vale, projects, clic derecho en el demo2 y run file. Bien, fijaros, de momento no tenemos activados los drag and drop, por lo tanto aquí no hay ninguna opción de arrastrar y soltar por ningún lado. Si lo activo, ahora sí que puedo seleccionar un texto, arrastrarlo, veis que ha localizado el gesto de arrastrar. Lo que ocurre es que no puedo soltarlo aquí en este JList porque los JList ya hemos dicho que para recibir elementos debemos implementarlo de forma personalizada. Ahora bien, también hemos activado el drag and enable para el JList. Eso significa que podremos arrastrar de aquí hacia aquí sin ningún problema. Es más, esto que nos confunda, fijaros, es un arrastre de tipo mover, lo veis, ¿no? Fundamentos de Java o crear aplicaciones de escritorio con Java. Lo estoy copiando aquí sin cortarlo de aquí. Esto es por la implementación específica que tiene el JList. Bien, esto no os debe confundir. Ahora lo que haremos es ver cómo para el JList podemos implementar nosotros un transfer handler y luego incluso veremos también cómo hacerlo para un text area. Vale, pues vamos a crear este transfer handler para los componentes de tipo list. Fijaros aquí en este paquete voy a añadir una nueva clase y la llamaré lista transfer. Bien,
Primero que nada, como siempre, importaré los paquetes que voy a utilizar. Y para esta clase vamos a especificar que extiende la clase TransferHandler. Bien, un TransferHandler es un objeto que gestiona todo el proceso de arrastrado y soltado. Este objeto ya veréis que nos permite saber qué información se está arrastrando, en qué lugar se está soltando la información, etcétera, etcétera. También sirve para cuando el objeto actúa como origen, para decidir cómo se coge la información de ese objeto, cómo se transfiere, si vía copia, vía mover. Todo esto lo podemos programar en un objeto, en una clase que extienda la variable que extiende la clase TransferHandler y adaptarlo a las necesidades que nosotros tenemos en concreto para cualquier tipo de lista, para cualquier tipo de componente. Aquí lo vamos a hacer para la lista. Ya habéis visto que en ese JList no podríamos soltar las cosas porque no había una implementación por defecto sobre lo que debe ocurrir cuando se sueltan elementos dentro de una lista.